Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión les quiero presentar un video donde explico brevemente el concepto de valor eficaz o RMS. Este es un término que se utiliza mucho en el área de ingeniería eléctrica y electrónica, pero muchas veces no se entiende bien su significado. Espero que con este video les quede un poquito más claro. Bienvenidos. El valor eficaz de una señal se utiliza para evaluar la potencia consumida por una carga resistiva alimentada con formas de onda de voltaje o corriente variables. Es el equivalente de una señal de corriente directa que alimenta la misma carga y consume la misma potencia. Para analizar este concepto nos vamos a auxiliar de un circuito equivalente como este, donde vamos a tener una resistencia que está siendo alimentada con una fuente de voltaje que mencionamos puede ser variable, perdón, puede ser periódica o no, pero debe de ser variable. Entonces, en este circuito, pues vamos a tener la fuente y una corriente que vamos a llamar IAC, que es la que está alimentando a esta resistencia. De aquí nosotros vamos a obtener un circuito equivalente en corriente directa, donde vamos a tener la misma resistencia exactamente del mismo valor, pero ahora la vamos a alimentar con una fuente de voltaje constante. Por lo tanto, esta fuente de voltaje va a proporcionar una corriente que también va a ser constante a la misma resistencia. Vamos a analizar estos dos circuitos de tal manera que la potencia que se consuma en ambos sea siempre la misma. Vamos a comenzar con el circuito original. En el circuito original tenemos que la potencia instantánea que va a estar consumiendo la resistencia viene dada por esta ecuación, que es el producto del voltaje de corriente alterna que alimenta la resistencia por la señal de corriente variable. Esto nos da la potencia instantánea que se está disipando en la resistencia R. Pero ahora nos vamos a apoyar calculando ya no la potencia instantánea, sino la potencia promedio que se disipa en esta carga. Para esto, pues utilizamos el concepto del promedio de una señal. El promedio de una señal se obtiene pues integrando la función que queremos promediar en un periodo y dividiéndola entre el mismo periodo. Eso lo expresamos en forma matemática por medio de esta ecuación. 1 entre t, donde t es el periodo, la integral de 0 a t, es decir, en el periodo, de la potencia instantánea por un diferencial de tiempo. En este caso sustituimos la potencia instantánea por su valor de voltaje por corriente alternos. Y bueno, pues resolviendo esta integral podemos obtener esta potencia promedio. Pero para resolverla vamos a auxiliarnos de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje que se está aplicando a la resistencia va a ser igual al producto de la corriente que circula por esa resistencia multiplicado por la misma resistencia. Ahora sustituimos esta ley de Ohm aquí en la ecuación que teníamos de la potencia promedio y nos va a quedar las siguientes expresiones. Como tenemos nuevamente la corriente multiplicada por sí misma, nos queda la corriente de alterna elevada al cuadrado multiplicada por la resistencia. De aquí, pues sabemos que la resistencia es un término que no va a variar con el tiempo, por lo que lo podemos sacar fuera de la integral, de tal forma que la potencia promedio nos va a quedar expresada de esta forma. Este término que es la integral de 0 a t de la corriente alterna elevada al cuadrado por un diferencial de tiempo dividido entre el periodo, y todo esto multiplicado por esta resistencia. Pasamos ahora a analizar el circuito equivalente en corriente directa. Ahora este circuito está siendo alimentado por una fuente de voltaje constante y por lo tanto circula una señal de corriente constante a través de la resistencia. En este caso, para calcular la potencia promedio en la resistencia no hace falta una integral porque ya se obtiene directamente, es un circuito de corriente directa. Entonces, esta potencia promedio va a ser igual al producto de la fuente de voltaje por la señal de corriente directa. Nuevamente hacemos uso de la ley de Ohm, solo que en este caso nos dice que el voltaje en DC pues va a ser igual a la corriente en DC por esta resistencia. Sustituimos esta expresión de la ley de Ohm en la ecuación de la potencia y tenemos la siguiente expresión, donde nos indica que la potencia promedio va a ser igual al valor en DC de esta corriente elevado al cuadrado por la resistencia. Ahora, una clave en el análisis del factor del valor eficaz o valor RMS es que las potencias que se están disipando tanto en el circuito de alterna o señal variable o en el circuito de corriente directa debe de ser la misma. Entonces igualamos tanto la potencia que se disipa en el circuito de alterna como en el circuito de corriente directa. Aquí lo estamos haciendo en esta expresión matemática. Aquí podemos apreciar que
ya habíamos mencionado que la resistencia es la misma en los dos circuitos, por lo que se puede eliminar de esta expresión y nos queda la siguiente ecuación, que la corriente en DC, en el circuito equivalente en DC elevada al cuadrado, debe de ser igual a el valor, a la integral de 0 a t de la señal de corriente variable por un diferencial de tiempo dividido entre el periodo. De esta expresión que obtenemos que relaciona la corriente directa y la corriente de alterna, sacamos la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de la señal en DC. Entonces ya de aquí obtenemos que el valor de la corriente en DC va a ser igual a la raíz cuadrada de la integral en un periodo de 0 a t de la señal de corriente alterna al cuadrado por un diferencial de tiempo dividido entre el periodo. Y es precisamente esta expresión o esta fórmula matemática la que nos va a dar el valor eficaz de la corriente en la resistencia. Y bueno, normalmente se designa, como lo tenemos aquí, como IRMS. De aquí ya podemos interpretar que el valor de esta señal de corriente en DC representa el valor de corriente directa que entregaría la misma potencia a la misma resistencia que el valor de la señal original de corriente alterna. Pero ¿qué significa RMS? Bueno, RMS básicamente son las siglas en inglés de root mean square, es decir, la raíz cuadrada del valor promedio de la señal original elevada al cuadrado. Es una forma sencilla y simple de recordar esta fórmula matemática en la cual nosotros podemos calcular este valor eficaz o componente en DC que está alimentando a esta resistencia. Entonces, resumiendo, el valor eficaz de una señal alterna básicamente es el valor en corriente directa que entregaría a esta resistencia exactamente la misma potencia que está entregando en el circuito original. Espero que con esto este concepto les quede más claro.